¿Se puede transformar el dolor en amor? ¿Y si el duelo no fuera un final, sino una forma distinta de seguir amando? ¿Qué nos enseña la pérdida sobre el valor de estar vivos? La presión de la sociedad, el mismo doliente no permitiéndose vivir el duelo y se queda estancado. Lo viví con mi mamá porque yo era pegadísima a mi mamá. O sea, yo respiraba por la nariz de mi mamá. Te lo digo, imagínate, fue mi papá y mamá por 48 años. Que cambiaste de lugar, te sentás vos en la silla vacía, entonces es como que tu ser amado te responde. Cuando nosotros vemos a alguien triste, no sabemos qué decirle. Nosotros queremos sacar a la persona del dolor. El duelo, como yo lo defino, nuestro duelo es único. Soy Karen Carreño. Anímate. Hoy vamos a tener un podcast muy especial porque tengo una gran invitada. Aunque yo sé que es un poco delicado tocar estos temas, yo los considero necesarios porque a todos en la vida en algún momento vamos a tener que enfrentar una pérdida, pasar por un duelo o sentir un dolor profundo. Por eso hoy invité a Ligia Joven, que es especialista en el duelo, escritora y conferencista internacional. Ligia, bienvenida a Anímate. Mil gracias, Karen. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí en este lugar tan sagrado compartiendo con vos. Gracias. Yo sé que a veces de estos temas es un poco difícil hablar, pero yo creo que la gente afuera necesita saber un poco más de esto. Y para esto yo quisiera comenzar hablando de tu libro, Déjame vivir mi duelo. Porque tú en ese libro haces una invitación a algo que muchas veces la sociedad evita sentir, y es el dolor. ¿Por qué es tan importante que nosotros nos permitamos esto? Gracias. Gracias por mencionar ese libro que es tan cercano a mi corazón. Bueno, cada libro, ¿verdad?, que he escrito es muy cercano a mi corazón. Sin embargo, este último es inspirado por la muerte de mi mamá. Mi madrecita amada, como yo le decía, ella murió en el 2020, centenaria, así que fue, sí, Wow, longeva, la tuviste longeva. contigo mucho, mucho tiempo. Qué belleza. Sí, ella murió 2 meses antes de cumplir 101, así que fue una bendición tenerla porque yo perdí a mi papá cuando yo tenía 12 años. Es Okay. que esa fue la inspiración mía para entrar en este mundo de ayudar al doliente, ¿verdad? De estudiar tanatología, psicología, todo lo que estudié para acompañar al doliente. Entonces, cuando mi mamá muere, me inspiro a escribir este libro por varias razones. ¿Y por qué lo llamé así? Déjame vivir mi duelo y sanar de adentro hacia afuera. 2 razones. La primera, porque después de tantos años de estar trabajando, ¿verdad?, teniendo clientes, acompañando a las personas en su proceso de duelo, escucho mucho eso que me dicen: Ligia, es que no me dejan vivir mi duelo, no me dejan hablar de mi ser amado. Empiezo a hablar de él y me cambian el tema. O me dice: ya no llores tanto. Eso viene, digamos, de familiares, de amistades, los mismos colaboradores, ¿verdad?, en el lugar de trabajo, la sociedad en sí. Y también, bien interesante, el propio doliente a veces no se da permiso de sentir. Es que yo no me quiero sentir así. ¿Cuánto me va a demorar esto? Yo ya quiero estar bien. Yo ya quiero ser la de antes o ser el de antes. Es que no somos los de antes. Hubo una pérdida. Vivimos un duelo. Entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las razones. La presión de la sociedad, el mismo doliente no permitiéndose vivir el duelo y se queda estancado, Ujú. porque nunca vivió el duelo, entonces se quedó en ese lugar de dolor. Esa es la primera razón por la cual yo llamé mi libro así, ¿verdad? Déjame vivir mi duelo. Y la otra fue porque al morir mi mamá, como te dije, centenaria, ¿verdad? La bendición. Y también
habiéndome yo especializado en el duelo, yo recibí algunos comentarios tales como si, digamos, yo estaba llorando, si, digamos, decía, mi mami, me recuerdo una vez que una señora en el lugar donde yo tengo mi oficina, en el edificio, viene y me dice, ay, no te he visto, ¿cómo has estado? No te he visto. Y porque mi mamá murió no de COVID, pero en tiempo de COVID. Ujú. Si te acuerdas que en ese tiempo no Sí, estábamos terrible. nosotros viéndonos con gente ni nada, o sea, había la distancia. Entonces, cuando yo regresé al edificio, preguntó, ¿qué pasado? ¿No te he visto? ¿Tuviste COVID? ¿Cómo has estado? Yo le dije a la señora, no, lo que pasa es de que mi mamá falleció, murió mi mamá. Ay, Karen, tan sentida la señora, ¿verdad? Ay, dándome el pésame, me abrazó, muy querida ella. Y le digo, sí, le digo, mi centenaria. Me dice, centenaria, pero tú deberías de estar alegre, tú deberías de estar alegre. Y yo la entendí, yo entendí. Y yo le dije, sí, es una bendición que Ujú. yo la tuve por tanto tiempo. Sin embargo, el vacío que siento es enorme. Claro. Entonces, eso por un lado, por la edad de mi mamá. Y lo otro, a veces cuando las personas me sabía, digamos, me pasó alguien que me llama, como a las 2 semanas de haber muerto mi mamá. En inglés, ¿verdad? Me llama y me dice, how do you feel? ¿Cómo te estás sintiendo? Y yo le digo, terrible, 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 me Solo dice. 2 semanas. Sí, Mm. terrible, me dice. ¿Y tus principios? Porque yo creé una metodología que se llama los 11 principios de transformación, Ok. que ayuda, ¿verdad? O sea, el slogan, lo que es la frase es, transforma tu pérdida, transforma tu vida. Y yo imparto seminarios, talleres, ¿verdad? Basados en los 11 principios. Ella había estado en un taller mío. Entonces cuando me dice, pero ¿y tus principios? Y yo entendí. También porque uno entiende, ¿no? Entonces yo le digo, ¿te acordás cuando viniste a mi seminario? ¿Te acordás del segundo principio? Vive el duelo. Estoy viviendo A mi tu duelo. manera, ¿no? Cada persona a su Sí, manera. estoy viviendo mi duelo. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta, claro, la gente con los comentarios muchas veces no te deja vivir el duelo. ¿Y por qué crees que nos molesta a veces ver a la gente triste? ¿Qué dice de nuestra cultura? ¿Por qué? Varias razones te diría, Karen. Muchas veces es porque cuando nosotros vemos a alguien triste, no sabemos qué decirle. Nosotros queremos sacar a la persona del dolor. No queremos verla triste. Entonces decimos, hacemos Porque comentarios. sentimos que es algo muy malo. Sí, porque sentimos que es que no debería de estar triste. Ujú. Y en realidad son creencias, ¿verdad? Son creencias con las cuales nosotros hemos crecido porque uno piensa que en la vida siempre vamos a estar felices. Todo nos va a ir bien. Por eso cuando algo, digamos, hasta cuando uno empieza un negocio o algo y no te va bien, porque es como que ya está estipulado que nos va a ir bien en todo, que nos vamos a sentir bien siempre. Si, digamos, alguien se enferma o nos enfermamos o nos dimos cuenta que alguien está enfermo, viene la negación. ¿Cómo? No te puedo creer. Y es parte de la vida. Es parte de la vida. Entonces, como yo viví una pérdida tan significativa, tan pequeña, ¿verdad? A los 12 años que perdí a mi papá, que fue una muerte súbita porque él murió de corazón. Entonces, yo aprendí de pequeña que las pérdidas son parte de la vida. Y eso, en mi caso, me dio entendimiento, me dio comprensión ante el dolor de otro, aún antes de haber estudiado, pues lo que estudié. Porque como yo lo viví, ¿Y ¿verdad? fue esa la pérdida que transformó tu mirada de la Sí, vida y la muerte? fíjate que sí, porque perdí a mi papá y al mes y un día, como decía mi madre, perdí a mi abuelita. A los 12 años. Sí, yo soy nicaragüense, yo vivía en Nicaragua en ese tiempo. Entonces, mi papá muere en noviembre, en diciembre pierdo a mi abuelita que vivía con nosotros.
Entonces ella era Seguido, una pérdida a la otra. pegadísima, ¿verdad? Vos sabes cómo es eso con los abuelitos que viven en la casa y todo. Imagínate a mi mamá. En un mes perdió a su esposo y a su mamá. Entonces, pérdidas muy fuertes. Y al año de eso, hubo un terremoto que destruyó la capital de Nicaragua, Managua. Dios mío. Perdimos la casa. Dios mío. Entonces, pérdidas tras pérdidas. Con eso te puedo seguir enumerando otras pérdidas. Entonces, uno vas aprendiendo a vivir con esto. Y ¿Tú vas eras muy cercana a tu papá? pegadísima, pegadísima. La menor de 3 hermanas. Pero como decimos en mi país, la cumiche. La cumiche, que la más Era chiquita. chiquitita. Sí, ¿cómo será que mi papá jugaba golf y yo hasta quise aprender golf a los 11 años para jugar con él? O sea, yo era muy pegada. Así que fue una pérdida muy grande. Y por eso es de que yo sugiero tanto que la persona viva su duelo, porque también nos ayuda a entender a otros y a los que acompañan al doliente, con lo que me decías que no queremos ver a la persona triste. Yo les sugiero que le den el espacio de decir cómo se sienten. Yo quisiera que me expliques mejor eso. ¿Qué significa realmente vivir un duelo y no solamente superar la pérdida de alguien o algo así? ¿Cuál es la gran diferencia para que la gente entienda? Claro que sí. Mira, el duelo, bueno, o sea, es que con este tema podemos nos podemos quedar hasta Una mañana temporada hablando de esto, completa. yo sé, porque yo amo esto, yo amo ayudar. Y es sagrado, porque así lo veo yo el duelo. Digamos, experimentamos diferentes tipos de duelos porque experimentamos diferentes tipos de pérdidas. Sin embargo, en esta oportunidad nos estamos enfocando en la pérdida de un ser amado, lo cual es sagrado. Entonces, ¿qué pasa? El duelo, como yo lo defino, es la respuesta natural y única ante la pérdida. Somos seres únicos. Nuestro duelo es único. Entonces, podemos manifestarlo de diferentes formas, porque podemos manifestarlo de manera emocional, ¿verdad? Llorando, poniéndonos molestos, sintiendo culpa. La culpa es un sentimiento, una emoción muy común con el duelo, frustración, ansiedad, miedo, o sea, podemos experimentar muchas cosas de manera emocional. Físicamente podemos sufrir de insomnio, o se nos quita el hambre, nos da muchas ganas de comer, podemos dormir mucho, dolor de cabeza, náuseas, mareo, todas esas cosas, dolor de O hay espalda. gente que se niega a sentir cualquier cosa, ¿no? También. A no sentir ese Entonces, duelo y a retener exacto, todo esto. entonces lo reprime, ¿verdad? Reprime el duelo, pero ¿qué pasa? El duelo no desaparece, el duelo ahí está. Y vos vas caminando y el duelo te va siguiendo como una sombra. Entonces, puedes también socialmente, uno manifiesta duelo. O te da por no estar en la casa, por estarte distrayendo, vas aquí, vas allá, salís de este lado, salís por aquí, viajas mucho. Cualquier cosa que te evite entrar en el espacio de duelo. Otra gente se aísla, porque no es que, digamos, vas a tener tiempo para vos misma, para vos mismo, que yo lo recomiendo muchísimo. Ese es lo que decimos en inglés, me time, era tiempo para mí. No, es que la persona se aísla. Eso no nos ayuda, porque no somos una isla. Nosotros somos seres sociales y el apoyo es importantísimo. Y esa es la parte social. Luego viene la parte espiritual. La parte espiritual que para mí es importantísima. Y estamos hablando, no nos estamos enfocando o no me estoy enfocando en la parte religiosa. Si la persona es religiosa, bello, se puede acoger a su religión. O si está enojado con Dios, que también puede pasar, Por la se pérdida. puede alejar. Ujú, Yo ujú. hace no mucho hice, porque yo tengo un podcast y ahora lo estoy haciendo. Antes era audio, ¿verdad? Es más, voy a decir el nombre. Ujú. Se llama Transformando el Duelo, Ok. Transforming Grief, en inglés. Es bilingüe, el mismo mensaje en los 2 idiomas. E hice uno sobre enojo ante Dios, porque hay gente que pasa por esa etapa, A mí me ¿verdad? pasó. En la primera pérdida que yo tuve en mi vida me pasó. Una tía que quise mucho, que era como mi segunda mamá.
que de hecho me amamantó un tiempo porque mi mamá estuvo enferma y tenía mucha conexión con ella y la perdí como, tenía como 15 años y me pasó eso. Me enojé mucho con Dios porque no entendía por qué se la había llevado, Yo te ¿no? entiendo, porque yo también me enojé cuando mi papá murió. Y yo lo cuento en el podcast. Yo soy muy amplia hablando, porque es que son nuestras Pero ¿cómo historias. transforma uno todo eso, ese proceso? O sea, ahora que comentabas, cuando la gente busca estas diferentes, no sé, maneras de soltar el duelo o de vivir un duelo, ¿cómo hace uno para saber hasta qué punto llegar? O sea, si me aíslo, no, lo estoy haciendo mucho, vuelvo. O si estoy llorando, me estoy dejando mucho a mí misma, estoy llorando, estoy muy consumida por mi duelo. ¿Cómo hace uno para saber? El balance, ¿verdad? Es encontrar el balance. Gracias por la pregunta, porque cuando yo llamo el libro, déjame vivir mi duelo, y lo digo en el libro, no te estoy diciendo quédate estancada en el duelo. Déjame vivirlo, y por eso yo le puse, ¿verdad? Déjame vivir mi duelo, 3 puntitos, y sanar de adentro hacia afuera. Porque uno Mm, se da el espacio de vivirlo, lo hablas, lo procesas. O sea, primeramente es reconocer la emoción que estoy sintiendo en este momento. Un ejemplo, te doy 4 pasitos. Entonces, digamos, bueno, estoy sintiendo enojo. Ahora que estamos hablando del enojo. Ok. En reconocerlo, paso número 1. Paso número 2, validar la emoción. ¿Qué te hace sentir enojo? No por qué estoy enojada, no por qué es Karen. No preguntemos por qué. Y es ok. más, te lo sugiero, cuando estés conversando con alguien, evitemos preguntar por qué. ¿Qué te hace? Eso yo lo aprendí de una persona experta en negociación, un americano, que escribió un libro sobre eso. Y él decía de que evitar preguntar por qué. Porque uno a veces responde de una manera defensiva. Ok. Pues, ¿sabes? Yo Ujú. te digo, Karen, ¿por qué dijiste eso? Y hasta el tono que usamos, ¿no? ¿Por qué Sí, es dijiste como de eso? reclamo. Exacto, exacto. Y a veces uno mismo se lo hace a uno mismo. O sea, Muchas valga veces. la redundancia, ¿verdad? Lo que dije. ¿Por qué dije eso? Ay, ¿por qué actué así? ¿Qué me hizo actuar así? Ok. ¿Qué me hizo sentir enojo? ¿Qué me hizo? Entonces uno entra en el espacio de conexión interna. Entonces ahí uno entra y conecta con la emoción. Y procesar. ¿Cómo procesamos el duelo? Hablando sobre eso, hablando con gente que no te quiere y no te quiere decir cómo deberías de sentirte, ni te quiere componer, porque el duelo no estás quebrado, como dicen, o sea, no es que estás descompuesto, no, es que estás de duelo. Entonces es escucharte, hablar con alguien, escribir. Yo creo muchísimo en escribir. Yo lo he dicho por tantos años y yo lo viví. Cuando mi Ujú. mamá murió, yo escribí muchísimo. O sea, no solamente escribí el libro, yo escribía en mi diario, journal, yo escribía muchísimo. Cartas. Las cartas ayudan tanto. Escribir una carta a tu ser amado, escribir cómo te sentí. A veces hay cartas de amor hacia el ser amado. A veces hay cartas de perdón. Tal vez hubo algo, ¿verdad?, en la relación y tal vez fue una muerte súbita Ujú, que no se ujú. pudo dar ese acercamiento. Entonces, perdonás a la persona, ¿verdad? O a lo mejor vos hiciste algo y le querés pedir perdón. Las cartas son bellas. Eso ayuda mucho. Muchos de mis clientes lo han hecho y sienten un gran alivio. Con eso de la escritura, yo no digo tenés que hacerlo. Yo nunca digo tenés que escribir, debería de escribir, no me gusta. Yo sugiero, estas cosas ayudan, la persona escoge lo que resuena más con ella. Digamos, alguien viene y me dice, Ligia, es que fíjate que a mí no me gusta escribir. ¿Ok? Ahora, ¿tenés un teléfono inteligente? Bueno, los teléfonos inteligentes, ya sea el iPhone o el Android, ¿verdad? Tienen Record. un recording, exacto, una Ujú. grabadorcita. Yo les digo, Grabar lo que divino, sientes. perfecto, grabate, Ok. grabate. Tra. La cosa es sacarte la emoción, porque la emoción uno la anda cargando y se te puede somatizar. O sea, somatizar, expresarse en el cuerpo, ¿no? Se somatiza. Entonces, eso puede pasar. Se te puede reflejar en las relaciones con otros.
Porque entonces, si estás enojado y estás guardando ese enojo dentro, en la comunicación con otra gente, de pronto te están hablando y puedes responder de manera golpeada. Y nada tiene que ver con esa Con esa persona. situación, exacto. Nada. Ujú. Es que el enojo se está expresando de alguna forma. Entonces, por eso es de que nosotros queremos vivirlo. Al procesar, al hablar, el ejercicio es fundamental. Yo eso también lo recomiendo tanto, claro, para ejercicio, ¿verdad? Siempre digo, chequear con el médico, ¿verdad? O sea, preguntar a tu médico si está bien, cada persona pues tiene su Caminar, historia, estar al aire libre, hacer alguna actividad pero el física. Ok. movimiento, pues somos energía, ¿verdad? Somos energía, entonces el movimiento, ya sea hacer una clase de yoga, ya sea salir a caminar, gente, digamos, de que corra, andar en bicicleta, algo cuando hay emociones fuertes, tales como enojo, tales como culpa, el boxeo, boxear, o sea, eso es, pero divino. Ah, bueno, porque botas Botas energías. muchísimo. Fíjate que yo conocí a una señora que ella perdió a su madre muy cercana y a mí nunca se me va a olvidar lo que ella me contó que hizo. Yo no se lo sugerí. De ella nació y me lo compartió. Que durante un mes fue todos los días a esa clase de yoga que es caliente, la Bikram Ujú, yoga. ujú, sí. Todos los días fue a tomar una clase para procesar ese gran dolor. Ella era muy cercana a la madre. ¿Cómo le ayudó? Yo dije, qué increíble. Ella, su mismo instinto, ¿verdad? Quiso para procesar, ella entró en ese duelo, porque el duelo nosotros lo queremos vivir. Pues sabes, esa expresión que la utilizamos ahora también en español, mindfulness. Ujú, O sea, el sí. mindfulness que es conciencia plena. Entonces nosotros queremos vivir nuestro duelo a conciencia plena Qué lindo. para vivirlo. Entonces, al hacerlo, ¿verdad? Que eso sería procesar, que es el tercer paso que te dije que eran 4. Sí, Al procesarlo, que es el tercero, uno puede soltarlo, ya ese es que es el el último. cuarto. Entonces, los 4 pasos: reconocer, validar, procesar y soltar. Si eso hacemos con las emociones, Karen, ayuda. Y no es que te va a Bastante. borrar el duelo, porque el amor es eterno. O sea, el duelo es recurrente. El duelo es Sí. recurrente. Y ahora, por lo menos, ¿cómo haces para acompañar a una persona en un duelo sin que caigas en la necesidad de arreglarlo o lo que decías ahora que de pronto pasa que uno quiere como arreglar a la persona o evitarle o cambiarle lo que está sintiendo? ¿Cómo hace uno para acompañarlo desde un buen lugar? Gracias. Ay, qué lindas tus preguntas, gracias. Porque es convencernos, es realizar, mejor dicho, que es acerca de esa persona, no es acerca de nosotros. Nosotros queremos componer basado en nuestra historia, porque a veces la historia de dolor de esa persona te recuerda a tu historia. ¿Te refleja algo? Wow. Claro. Y entonces, si no has procesado tu propia historia, cuando te están compartiendo el duelo, entrate pronto en la tuya. Te toca una Te tecla tuya toca propia. una tecla y entonces como no quieres entrar, entonces quieres cambiar el tópico, quieres sacarlo de ahí. O sea, no solamente es por ayudar a la persona de que no esté en ese espacio de dolor, Ajá. sino que a veces, no es que siempre pasa, porque no es que siempre pasa, pero pasa bastante. Por eso es cuando alguien va a trabajar con clientes que han pasado una pérdida, cuando vamos a acompañar, cuando vamos a brindar nuestra ayuda, nuestra guía al doliente, yo les sugiero que primero, si ustedes tienen una historia de pérdida, han pasado por una pérdida, porque ¿quién no ha pasado por una pérdida? Sí, o un dolor. Hagan su proceso, hagan su proceso, porque si vos estás trabajando con un cliente y esa persona te está compartiendo su historia y vos no has procesado la tuya, bueno, vas a ayudar a ese cliente de una manera objetiva, porque vas a entrar en tu historia. Entonces, por eso es importantísimo, si vamos a apoyar a alguien en duelo, sobre todo de manera profesional, si vamos a facilitar grupos de apoyo, hay importante hacer el proceso de duelo antes. Claro. Sí.
Tú hablas también de convertir el dolor en amor y en legado. Pero en la práctica, ¿cómo se hace eso? Porque suena muy lindo, pero ya cuando estás en ese dolor es difícil. Es una decisión. Y sabes qué te digo, lo he dicho tanto, lo viví con mi madre. Lo viví con mi mamá porque yo era pegadísima a mi mamá. O sea, yo respiraba por la nariz de mi mamá. Te lo digo, imagínate, fue Mm. mi papá y mamá por 48 años. Entonces, cuando mi mamá muere, el dolor muy presente, yo con mi duelo, muy presente, pero así mindfully, ¿verdad? Plena conciencia. Escribía mucho y entonces el dolor es natural. Todos sentimos dolor. El sufrimiento, ¿sabes qué lo ocasiona? Nuestros pensamientos. Nuestros, a dónde se nos van nuestros pensamientos. O sea, en este caso el sufrimiento viene a ser como estar en un loop, Es correcto. en un círculo de la Sí, misma idea negativa que ya sabes que ya te produce dolor, pero te quedas ahí y te quedas ahí. es correcto. Entonces te quedas ahí y eso te lleva para abajo. Entonces, el dolor, que es lo natural, se te convirtió en sufrimiento. Te voy a dar un ejemplo, y yo lo comparto en el libro, pero para ver cómo podemos hacerlo, porque a mí lo que me gusta es que la persona sepa que cuenta con recursos internos para poder hacerlo, porque no estamos negando el dolor, estamos explorando maneras de evitar quedarnos en el sufrimiento. Ok. Un ejemplo, Sí, un ejemplo serviría mucho. sí. Como te dije, mi mamá murió en tiempo de COVID, entonces las iglesias estaban cerradas, ¿verdad? Nosotros somos, pues yo digo nosotras porque mi mamá era católica, yo soy católica. Entonces yo llevaba a mi mamá todos los domingos a misa. Íbamos a la iglesia Epiphany, todos los domingos a misa. Entonces, cuando abren las iglesias, me acuerdo la primera vez que voy a la iglesia, ¿verdad? Después de que mi mamá había fallecido, ellos te sentaban a 6 pies de distancia. Se sentaban a la gente a 6 pies de distancia. Entonces me tocan, me sientan así contra una pared, una silla, que desde esa pared yo podía ver en ángulo la primera banca, que era donde yo me sentaba con mi mamá. Justo ahí. Justo ahí. No te pusieron una más atrás, una No, más adelante. ahí mismo, Karen, la podía ver en ángulo. ¿Qué pasó? Lo primero que se me vino a la mente, porque yo podía ver, pero así veía la imagen. Mi mamá sentada en su sillita de ruedas al lado de la banca y yo al lado de ella. Así. Que fue el primer pensamiento. Porque te voy a decir esto. Pensamiento, emoción, acción. Eso es importantísimo. Pensamiento, emoción, acción. Ok. ¿Qué es el primer pensamiento? Otra cosita te voy a decir. Porque yo me observé mucho en mi duelo. Yo me observé mucho. Estaba Ligia aquí, la doliente, pero también estaba Ligia aquí, la observadora. Yo me observaba muchísimo. Quería yo misma ayudarme, ¿Es ¿no? bueno eso? Es que te Observarse. observas. O sea, no estás ignorando, estás observando. Entonces estaba muy pendiente. Me ayudó mucho en mi proceso y también yo quería hasta aprender de mi propio duelo para ayudar mejor. Ujú, Porque ujú. cuando uno está metido ahí, vos aprendés lo que ayuda, lo que no ayuda y de esa forma podés ayudar mejor. Es mi profesión, o sea, lo que yo hago. Sí. Entonces, cuando pienso en eso, ¿verdad? Me acuerdo de mamá, que fue lo primero que pensé, el pensamiento. Mami, ¿qué falta me haces? Mami, ¿qué falta me haces? Porque me hacía una falta enorme, ¿verdad? Fue mi constante. Yo fui la cuidadora de ella. Entonces, ese fue el pensamiento. ¿Qué emoción sentí? Una tristeza, pero tan enorme en ese minuto. Y cómo actué, ¿verdad? Pensamiento, emoción, acción. Se me salieron las lágrimas, ¿verdad? Estoy en la misa. Entonces, claro, uno hace esto, yo hago esto, ¿verdad? Entonces uno aprende eso del pensamiento, emoción, acción, uno lo aprende. Se te pone como una naturaleza tuya, o sea, está ahí mismo, ¿verdad? Entonces, inmediatamente me vino el pensamiento, lo cual era verdad. Mami, qué lindos momentos tuve con vos en esta iglesia. Porque me fascinaba esto con ella. Ella era una santita, ella era una divina, Mm. sí, divina mi mamá. Entonces yo
yo amaba estar con ella en misa porque ella era muy elevada espiritualmente. Entonces yo pensé en eso. Mami, qué lindo momento estuve aquí con vos en esta iglesia. Ese fue el pensamiento. La emoción que sentí, esa emoción como de gozo, no como de que te llenas, que decís, ay, qué lindo, eso, ¿verdad? Qué lindo. Así me sentí. ¿Y cómo actué? Dejé de llorar. Eso fue, te estoy hablando algo en cuestión de un minuto, ¿verdad? Y ya seguimos, ya siguió la misa y todo lo demás. O sea, en ese momento tu dolor lo convertiste en amor. Bella, exacto. Ok. Entonces, evité caer en el sufrimiento, porque ¿cómo se hubiera podido crear sufrimiento? Mm. Mami, qué falta me haces, mami. Ese es el pensamiento original. ¿Qué hubiera pasado? Ay, mami, qué horrible que no estás conmigo, mamá. ¿Cómo puede ser que no estás ahora aquí? ¿Y ahora cómo voy a hacer yo para venir a misa? Ay, qué tristeza. ¿Ves? No voy a volver aquí, Sí, cada no vez voy a que vengo volver, me no me voy a ir a recuerda otra a ti. iglesia. Entonces, uno, de un pensamiento pequeño, uno se extrapola y crea un montón de Sí. pensamientos, ¿ok? Entonces, esa fue la diferencia. En vez de caer al sufrimiento, me fui a honrarla con amor. Mami, qué bello momento estuve con vos aquí. Entonces, cuando yo salí de la iglesia, yo siempre tenía un diario en mi carro. Karen siempre andaba con un diario en mi carro. Cuando yo me estacionaba, escribía. Eso fue lo que hice, porque como creo en procesar, ¿verdad? No lo ignoré. Entonces, creo procesar, me senté a escribir la tristeza que me dio, ¿verdad? Y que me hacía falta y todo, a procesarlo, procesarlo. Y a la vez observé el poder que tenemos de poder cambiar la emoción con nuestro pensamiento. Porque yo dije, yo he dicho esto por años, muchos años, más de 20 años. Yo estoy viviéndolo, estoy aplicándolo en el momento más doloroso de mi vida, ¿verdad? Después de la muerte de mi padre fue la muerte de mi madre. Entonces yo dije, esto trabaja, esto ayuda. Por eso es de que yo lo digo mucho y lo comparto mucho. Lo que te dije ahora, bueno, que estamos hasta en cámara, Sí, sí. pero yo se lo he dicho a mis clientes, porque sí, llegué al carro y procesé inmediatamente cómo me sentí. Rara, no lo ignoré, lo hice. Sin embargo, me di cuenta de nuestra capacidad. Tomé la decisión de irme al espacio de amor en vez de quedarme en sufrimiento. Y que en todo este momento que acompañaste a tu mamá, ¿qué aprendiste de tu mamá sobre la vida y sobre el envejecimiento? Ay, ese tema que lo amo. Mira, de mi madre aprendí tanto, tanto, tanto. Te voy a decir algo que fue para mí de gran valor, que lo vine a constatar de adulta. Como te dije antes, mi mamá perdió a su esposo y a su mamá en un mes. Un mes y un día, porque ella lo especificaba. Un mes y un día. Y mi papá fue un hombre, un negociante en Nicaragua. Fue un hombre que se hizo él mismo, ¿verdad? Como nosotros decíamos, un self-made man, de orígenes muy humildes. Llegó a tener negocios de distribución de automóviles, ¿verdad? Estamos hablando, imagínate, carros, automóviles a principios del 70. Mi papá murió en el 71. Date cuenta, mi mamá era ama de casa. Mamá, remamá, ¿verdad? De tres hijas, nosotras, tres hermanas. Y cuando él muere, le dicen a mi mamá, usted tiene que asumir la presidencia De la de la compañía y todo, y compañía. encima del hogar, porque Exacto. ¿Y cómo vas a hacer? Imagínate, ella no trabajó en la compañía. Mi papá, gracias a Dios, fue un visionario en ese caso. Llevaba correspondencia a la casa, le contaba mucho, ¿verdad? De ella, del negocio. La llevaba a cenar cuando llegaba, como se llamaba en ese tiempo, los viajeros, cuando llegaba la gente de Estados Unidos, de Japón, porque él traía Mazda, Ford, todos esos carros. Entonces la envolvía mucho a mi mamá, ¿no? Sin embargo, mi mamá pierde a su esposo, pierde a su mamá, y de pronto le dicen, usted tiene que asumir la presidencia de la compañía. Porque mi papá murió de pronto, entonces eso estaba acéfalo, sí, ¿no? sí, Y mi mamá vino y lo hizo. Y vos sabes lo que qué hacía, valiente. Karen, yo te digo, vos sabes lo que ella hacía todos los días cuando ella salía por esa puerta. Ella decía, sigo con el legado de tu papito. Ese fue su mantra, Karen. Sigo con el legado de tu papito.
El otro día yo estaba hablando con alguien, no estaba hablando con alguien, estaba haciendo un programa en inglés sobre el duelo, sobre grief para una compañía X. Entonces estaba hablando de cómo nosotros los niños aprendemos de los adultos cómo manejan el duelo. Entonces fíjate que eso fue mi referencia. Ella fue mi referente, que yo chiquita no me di cuenta de 12 años, pero ya de adulta, sobre todo habiendo estudiado Ahora esto, lo ves, que esa yo dije, actitud mira a de mi ella mamá, ajá. qué impresionante. Ella encontró lo que decimos en inglés, finding meaning, encontrar significado. De seguir Ella encontró viviendo. significado en su duelo siguiendo el legado de mi papá. Hasta el día de hoy. Sí. Tú en tus talleres hablas de pérdidas amorosas, laborales, espirituales. Estas pérdidas todas se viven igual. Sabiendo que el duelo es único, ¿verdad? Hay pérdidas que te pueden tirar al piso, no necesariamente por haber perdido un ser amado. Hay gente que pierde una mascota, un Sí, eso duele perrito. mucho. Yo he tenido clientes que llegan desbaratados y lo que pasa es de que tal vez era su compañero por 10 años y lo peor es que es un duelo, de ese tipo de duelo que no es reconocido en adultos, que les dice, si era solamente un perro, era mi compañero. Entonces, el perder un trabajo, claro que duele, pero la gente que te dice, con tus credenciales, por supuesto que podés conseguir otro trabajo. Pero es que yo amaba este trabajo. Yo sentía seguridad en este trabajo. O sea, yo ya tenía planeado retirarme en este trabajo. Entonces, son pérdidas, pérdida de patria. Cuando el emigrante sale del país, esa es una pérdida inmensa. Mm, Porque entonces, no lo había visto no, así. que qué, pérdida de patria. Porque entonces puede ser también pérdida de identidad. Porque la pérdida de patria puede ser pérdida primaria, pero otras pérdidas que son secundarias se pueden dar. Pérdida de identidad es una, porque a lo mejor vos en tu país, la gente te conocían a tu familia, vos Ujú. ibas tal vez a un club, todas esas cosas, ¿verdad? Estamos hablando de países latinoamericanos, que lo Sí. tengo como referencia, siendo yo nicaragüense. Y yo he hablado con tanta gente, ¿verdad? De países latinoamericanos, Venezuela, Colombia, México, o sea, Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? De que esa persona, esa identidad que tenías en tu país cambia al mudarte a otro país. Hay gente que tal vez en su país era doctor y Ujú. salió, porque conozco personas que le ha pasado eso, salen de su país y a lo mejor nunca pudieron hacer la reválida, nunca pudieron realmente. Les toca hacer otra vida. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Era un doctor en su país. Entonces, al irse al otro país y no ejercer, ¿sigue siendo doctor o no? Son cosas que yo les he hablado con gente, porque a mi gente me lo ha dicho. Yo ya no soy un doctor. Yo ya no soy. Alguien que es un doctor fue un doctor y sos un doctor. No está ejerciendo. Pero todas estas cambios o pérdidas merecen un duelo igual. Sí, absolutamente. Hay que reconocerlo. Hay que vivirlo, hay que reconocerlo y hay que compartirlo, darte el espacio. ¿Qué pasa cuando pierdes a alguien y no te has podido despedir de esa persona o quedaste mal con esa persona y todavía cargas como eso en el duelo? ¿Cómo le haces el duelo a esta persona? Mira, bueno, yo te mencioné antes, escribir una carta ayuda bastante. Yo eso lo he hecho porque pasa mucho, Karen. Pasa mucho eso de que la gente no se pudo despedir o fue porque fue una muerte trágica, digamos un accidente, fue una muerte súbita, porque se fue del país, ¿verdad? Te fuiste del país y la persona murió en tu país. O sea, hay diferentes razones por las cuales no te pudiste despedir. Entonces, el escribir una carta ayuda. Y yo digo, el papel aguanta todo. Decirle todo lo que has guardado en tu corazón, decirlo en el papel. Hay una técnica que nosotros utilizamos, y es más, yo la aprendí cuando estaba en la Universidad de Miami, estudiando psicología. Me acuerdo que el maestro pone 2 sillas enfrente del aula, ¿verdad?
y dice, ¿quién quiere venir de voluntario? Voy a enseñar una técnica, Gestalt. Ujú. Entonces yo me ofrezco voluntaria, no sabía lo que me iba a exponer, pero voy para allá. Eso se llama la silla vacía, the empty chair, de Gestalt. Entonces consiste en esto. El profesor me dice, ¿usted tiene alguna pérdida o una situación inconclusa? No a veces que por pérdida, una situación inconclusa, pero con pérdidas tiene mucho valor. De que usted tenga, yo le dije, yo no me despedí de mi papá. ¿Ves? Yo no me Claro. despedí de mi papá. Mi papá se fue en ese tiempo porque lo que pasa es que él se vino a Miami porque tenía dolor en la vesícula. Entonces se lo trajeron a Miami para pues chequearlo, ¿verdad? Entró al hospital y todo. Y el día que salía del hospital, que no tuvieron que hacerle nada en la vesícula, fue que se le reventó la aorta. ¿Ves? Ay, Pero Dios mío. él salía ese día, ¿no? Entonces él me dijo, y eso yo lo digo en mi primer libro, Transforma tu pérdida, una antología de fortaleza y esperanza. Él me dijo cuando yo me despedí de él, porque en ese tiempo estaban las escalinatas que llegaban al avión. Uno Ujú. subía las Ah, sí, escaleritas, sí. ¿verdad? Las que ponían ahí Sí, de... exacto. Entonces me mandó a llamar. Y yo fui donde él, a despedirme de él y yo a atacar en llanto. Y una muchachita de 12 años que se llevaban a mi papá a un hospital, ¿verdad? A Miami. Entonces él me dijo, él me preguntó que regresaba. Yo voy a volver. Y no volvió. Entonces eso fue algo que quedó inconcluso. Entonces cuando el profesor me pregunta eso, yo le digo, sí, yo tengo algo inconcluso. Pues entonces esa técnica trabaja de esta manera. Vos te sentás en una silla, le estás hablando a la silla vacía enfrente como si es esa persona. Entonces ahí le decís todo lo que no le dijiste, todos los dolores, todas esas emociones, todo lo que has llevado en tu alma. Lo decís. Es algo bien fuerte. Yo atacada en llanto enfrente de todos mis compañeros en la universidad, pero vos no sabés eso fue tan sanante. Te ayuda a sanar, a Sí, porque soltar. es que ni siquiera yo estaba pendiente, consciente, mejor dicho, de eso. Fue como que impresionante. Eso. Entonces, uno utiliza el empty chair, ¿verdad? La silla vacía. Yo sugiero que esto no lo haga la persona sola, que lo hagas con un profesional, porque puede dar una aberración, o sea, puede dar Una reacción diferente, sí, una más... reacción emocional que le llamamos aberración, así, ¿verdad? Muy fuerte. Entonces, querés tener a alguien que te guíe, que te ayude a procesarlo, ¿verdad? Ok. Entonces, uno le habla a la silla vacía y luego tiene una segunda parte, que también lo podemos hacer con carta, que cambias de lugar, te sentás vos en la silla vacía. Entonces es como que tu ser amado te responde. Eso, Oh, wow. sí, eso es bien fuerte. Vos no sabés iba a decir la palabra bello y lo voy a decir. Vos no sabés lo bello que es para el proceso de sanación eso. Eso es, pero tan profundo, tan profundo. Sin embargo, por eso te digo y sugiero, no se haga solo. Claro, porque yo creo que también ayuda en el duelo, muchas cosas que dejas sin decir o sin hablar, Sí, por lo sí, menos a las personas que cometen suicidio, que uno queda como con tantas preguntas, tantas ¿por qué lo preguntas. hiciste? ¿Por qué lo Sí. hiciste? ¿Estuve ahí? ¿No estuve? ¿No fui suficiente para ti? O qué pasó? En mi caso yo tuve una pérdida así que creo que me ha marcado a mí mucho y es eso, duré Mm, mucho tiempo pensando, mm. ¿por qué? ¿Sabes? Te De abrazo. pronto ese ejercicio, ahorita que lo dices, wow, sería muy sanador. Sí, ese es un tema bien fuerte lo que es perder a un ser amado por suicidio, perder a un ser amado por sobredosis. Son temas, tristemente, tengo varios clientes por esos temas y te rompe el alma. O sea, te rompe el alma porque hay tantas preguntas sin respuesta. Mm. Sí, Ay, bueno, Ligia, para terminar, porque yo sé que este tema es largo y hay tantas cosas por decir, pero para terminar quisiera pedirte si hay una frase que tú tuvieras para decirle a la gente que en este momento está atravesando por un duelo, por una pérdida, ¿cuál sería esa frase? le voy a hablar a la persona. En este momento te acompaño de todo corazón. Te abrazo a la distancia y acordate siempre que el amor es eterno.
tu ser amado sigue viviendo dentro tuyo. Toma esa decisión de, en vez de quedarte en sufrimiento, movete a un espacio de amor. Es una decisión que podés tomar. Dentro tuyo existen grandes recursos y es tomar esa decisión. En vez del sufrimiento, escoge el amor. Con todo mi cariño. Qué belleza. Muchísimas gracias, Licia, por todo esto. Gracias, Muchas gracias. Karen linda. Te quiero dar un detallito. Esta es mi marca personal. Son unas qué joyas lindo. Qué lindo. de Pero piedras. mira qué es esa belleza. Son joyas de piedra semipreciosas. Pero qué es este sueño. Este es un cuarzo rosado. Es una piedra que ayuda a abrir el corazón y a calmar el alma. Qué lindo. Gracias. Qué belleza. Me has emocionado. Qué cosa más bella. Gracias de corazón. Entonces nos vamos a hacer entonces un intercambio de regalos. Porque yo te traje mi libro. Te entrego mi libro con todo mi amor. Déjame vivir mi duelo y sanar de adentro hacia afuera. Ay, muchísimas gracias. Creo que de lo que acabamos de hablar me llega en un gran momento. De pronto no lo tenía, no sabía que lo tenía tan vivo, pero hablar de este tema me toca. Te tocó el alma. ¿Ves? Así que sí, abrite el espacio. Ahí en el libro contiene muchísimas preguntas. Bueno, si vos, sí, porque este libro lo traje en inglés. Lo traje en inglés, sí. Pero tiene dentro del libro, vas a ver al principio, de que hay un lugar que te puedes ir a un sitio web, ¿verdad? Entonces en el internet vas y podés bajar el cuaderno acompañante. Perfecto. ¿Ves que tiene todas las preguntas que contiene el libro? Ahí están todas las preguntas en el cuaderno acompañante. Te sugiero que las vayas contestando y así te va ayudando a procesar. Lo voy a hacer. Allow me to leave my grave. Gracias. Exacto. Gracias, Licia. Y nos vemos a la próxima. Si te gustó este podcast, suscríbete al canal y activa la campanita. Para más contenido, sigue las redes de Animate.